Bien, y vamos a cambiar un poquito la realidad. Salimos de la Argentina, salimos del Medio Oriente y nos vamos a ir a un país que es un país el más pobre de este continente. Algunos dicen un país fallido, que está pasando por momentos dramáticos, que nos va a poder contar lo que está pasando y algunos elementos necesarios de comprender en los efectos que tiene tanto para el propio país como para la región, es el doctor Jorge Suárez Zaponaro. Usted lo conoce aquí en Radio High y estamos hablando de la realidad de Haití. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Miguel, un placer escucharte. Jorge, ¿qué nos dirías del drama de Haití? Bueno, Haití, como vos estabas diciendo, sí, es un estado fallido. Realmente la comunidad internacional, es el fracaso de la comunidad internacional. ¿Qué, Eh, qué significa el Así fracaso que, de la comunidad internacional, Jorge? sí, sí, sí. El Consejo de Naciones Unidas dispuso la intervención de Haití, envió una misión de asistencia internacional liderada por Kenia, por países de escasos recursos, porque son países del Caribe, aparte de Kenia, y pone en evidencia que hay un desinterés de los principales actores en el mundo por lo que pasa en Haití. Haití está copado por bandas criminales, ¿no? Eso tiene que ver con una larga historia, porque el narcotráfico se viene infiltrando en las instituciones haitianas de las décadas del 70. Cuando el presidente Aristide decidió disolver las Fuerzas Armadas, lo único que hizo es crear señores de la guerra, ¿no? O sea, porque ya las Fuerzas Armadas haitianas estaban copadas por el narcotráfico. Y bueno, esto se ha ido potenciando con el tiempo y las misiones de paz de Naciones Unidas no resuelven el problema, agregándose que Haití tiene un problema gravísimo de corrupción estructural, ¿no? Es muy difícil realmente estar en un atolladero, ¿no? Después del asesinato del presidente Juvenel, ahora las bandas criminales se han transformado en un actor político, piden la renuncia del primer ministro Henry. Tengamos en cuenta que Haití no tiene elecciones hace años, años que no tiene elecciones y que el país está a la deriva, ¿no? Está intentando reconstruir sus estructuras de seguridad con un apoyo muy pequeño y la corrupción se devoró miles de millones de dólares en ayuda internacional y bueno, está el país a la deriva, a la buena de Dios, ¿no? Hoy hay una cumbre del CARICOM, que es el espacio de las naciones del Caribe angloparlante, para resolver la crisis, porque se avecina una crisis humanitaria de migrantes que ya está afectando a los países de la región. Jamaica es un país pequeño, con pocos recursos, y los pocos recursos que están destinando para reforzar su seguridad. Y la vecina República Dominicana, que es ahora un ejemplo de estabilidad y desarrollo económico en el Caribe, está construyendo un vallado al mejor estilo Trump. Están construyendo un vallado que ya tiene 160 kilómetros y va para construir 400 kilómetros, ¿no? Y hay un operativo de emergencia de las Fuerzas Armadas Dominicanas para lo que se estima que va a venir una avalancha de refugiados, ¿no? Porque realmente los grupos criminales han tomado el 80% de la capital de Haití. No sabemos bien cómo va a terminar esto, ¿no? Dado la dilación de la comunidad internacional para intervenir. Jorge, lo que en general yo diría el mundo sabe de Haití es, bueno, desastres naturales, los grandes terremotos, eh, pero conoce poco de esto que estabas planteando de la problemática interna del narcotráfico y estos grupos que están ahí en disputa y que hacen que además de la tragedia que ya tienen por los terremotos y la enorme pobreza, no puedan ni siquiera pensar en algo que haga que puedan salir adelante. ¿Qué riquezas tiene Haití? ¿Qué posibilidades tiene en términos de esa realidad de, bueno, ordenándose poder salir adelante? ¿Alguna vez Haití fue una potencia turística? Dicen que las playas, la gente que ha estado con... Yo he tenido la oportunidad de hablar con cascos azules argentinos que han estado en la zona y dice que tiene unas playas magníficas. Alguna vez tuvo un gran potencial turístico, lo fue hace en los años 60, 50, tal vez hasta los 70, ¿no? Tuvo minería en su momento, era un exportador de bauxita, bueno, eso se colapsó.
y luego el potencial agrícola, en un país eminentemente agrícola, ¿no? Todo su comercio exterior siempre estuvo orientado a Estados Unidos, ¿no? Y a los vaivenes de la política de Estados Unidos, un país que fue muy, muy dependiente de la política estadounidense Ujú. y rehén de la política estadounidense, ¿no? Las dictaduras, todo lo que pasó en Haití, se estaba influenciadamente con la política de Estados Unidos, y eso se ve también en la parte económica. La gente emigra a Estados Unidos y depende también de las remesas de los migrantes haitianos. Y hay una cosa muy particular que pocos conocen en los años 80, que Haití era un gran exportador de sangre humana. La gente vendía la sangre y Haití exportaba eso. Era un negocio bastante rentable. Es curioso, pero ocurrió eso en su momento. Obviamente esto se terminó, después, bueno, algún escándalo que hubo con unos laboratorios en Estados Unidos, pero más allá de la anécdota, es un país agrícola, con gran potencia agrícola, pero bueno, hoy es un país que es muy difícil dado a las circunstancias, ¿no? Y por su posición geopolítica es ideal para como plataforma de proyección del narco, ¿no? Hoy la economía criminal es la que gobierna Haití, exportando inmigrantes ilegales, armas y drogas, ¿no? Mm. Esa es lamentablemente la economía informal domina el país. Y cuando dijiste sangre no quiero pensar en el tráfico de órganos porque seguramente también alguien lo habrá pensado. Cuando dices el narco proviene de dónde, Jorge? El narco colombiano desembarcó en los años 70, se infiltró en las Fuerzas Armadas haitianas, utilizaban como plataforma y se consolidó en los años 80. Es cuando, como dijimos hace un ratito, el presidente Aristide decidió disolver las Fuerzas Armadas creyendo que se terminaban los golpes de Estado y la inestabilidad, cosa que era totalmente erróneo. Lo que hizo es transformar esa estructura institucionalizada, digamos, ¿no? Antes había una suerte de ente regulador del crimen, directamente dinamitó y se transformó en un caos, ¿no? El narcotráfico viene de larga data ya, es una situación que ni siquiera la misión de Naciones Unidas pudo lidiar, y tampoco la Oficina Haitiana de Lucha contra el Narcotráfico ha recibido el apoyo correspondiente, ¿no? Haití está un poco como aislado, olvidado, ¿no? Y hoy los pocos que tratan de ocuparse del tema los países del Caribe, ¿no? Que Ujú. esos son los que perciben el riesgo de este Estado fallido, ¿no? Bien, quiero vincular un minuto esto que dijiste del narcotráfico con lo que estamos viviendo en estas horas también aquí, sobre todo en Rosario, pero no solo en Rosario. ¿Y cuánto tiene que ver, Jorge, desde tu experiencia, la pobreza, en este caso tan grave de Haití y tan grave hoy en la Argentina, con las posibilidades de avance del narcotráfico? Mira, el narcotráfico prospera en donde hay corrupción, institucionalidad débil y marginalidad. Entonces, cuando el Estado se retira, se repliega, aparece estos grupos que ofrecen, digamos, ofertas de empleo, por decir de una manera, ¿no? Inclusive crean estructuras de contención social, ¿no? Se ha descubierto en Colombia, por ejemplo, que redes criminales levantaban jardines de infantes, escuelas, proveían cierto grado de seguridad, ¿no? Ese es el problema del narcotráfico, pero básicamente la corrupción, la miseria y los altos índices de su desarrollo genera que el crimen organizado, ya sean dedicándose al narcotráfico u otros menesteres, empiece a hacer pie, empiece a ocupar, agregándose en sociedades donde hay crisis de valores también, ¿no? Porque no hablemos de pobreza, sino de marginalidad. Cuando ya hay marginalidad, pauperización de las estructuras sociales y ya desaparecen las instituciones, no solo el Estado, sino otras estructuras de contención, la iglesia, la escuela, ONGs, lo que sea, aparecen estos grupos, ¿no? Que se infiltran y bueno, van escalando hasta que van cooptando al mismo Estado, ¿no? Hay casos de países que son narcoestados, gobierna la mafia, ¿no? Hay un caso en África, Guinea-Bissau, gobierna la mafia, el crimen directamente. Doctor Suárez Zaponaro, como siempre, tan claro y el agradecimiento. Un abrazo grande. Un abrazo enorme, Miguel, gracias. Haití, pero no solo Haití.